ação para que a gente possa te encontrar. Para que la gente pueda encontrar. Hola, hola. Irimar, ¿cómo estás? Y todos los que nos acompañan hasta ahora. Bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? Cordial. Pablo, ¿qué tal? Bien, bien. Bren, Rómulo, hola. Qué bien que estamos Todos los todos que nos juntos. acompañan. Bien. Sí, va a Sí, ser muy rico este trabajo. finalmente. Muy bien. Entonces, bom, para empezarmos, como tener una guitarra y no una canción, ¿no? La parte de esta canción que yo dediqué al Nono Fospa, voy a socializar una parte, solo a la estrofe para que podamos tener bien claro esa misión que nosotros todos tenemos, ¿no? Por la vida defendemos la Amazonía, ¿no? Entonces es un momento, creo que para todos nosotros muy fuerte, para que nos unamos cada vez más y que ojalá tengamos mucho más victorias del pueblo en defensa de su vida y de sus territorios, porque nuestros caminos de vida pasan por nuestras luchas, por nuestras resistencias y también por las victorias, ¿no? Entonces, la canción se habla. Por la vida defendemos la Amazonía, por la vida defendemos la Amazonía, por la vida defendemos la Amazonía, el camino de la lucha. Son nuestros cuerpos, la resistencia es posible. Sin discriminación, seguiremos hombres y mujeres. La nueva construcción, por la vida defendemos. Amazonía, por la vida defendemos. Amazonía. E esta canção, só uma parte, né, desta canção que a gente já escutou ela algumas vezes hoje, e ela foi assim inspirada lá na beira do Rio Madeira, né? Então foi de uma riqueza essas vivências que nós temos nos nossos lugares que nos permite também construir essas canções, né? Bom, bueno, Catarina. Por favor, então eu vou seguir então em mi casa español, ¿no? Mi portuñol, para, como ya combinamos con la coordinación, para también facilitar también para que tengamos menos servicio para los traductores en español de ese momento. Entonces yo voy a hablar en portuñol para me mantener entonces en este lenguaje, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar y invitamos entonces a Catarina para que pueda colocar para nosotros este nuestro videocito de abertura de nuestro trabajo. Un buen trabajo a todos y todas. En la Maloca 1 vamos a trabajar con el tema central, territorios, caminos de vida, en 5 grupos temáticos. El grupo 1, por ejemplo, tenemos la discusión sobre la transición energética popular. ¿Qué transición, qué política energética queremos para nuestra Amazonía? Una energía que venga de la vida de las personas y que haga la inclusión de las personas en su proceso de vida. Entonces es posible pensar, no se puede más barrar tantos ríos y provocar la muerte. En el segundo grupo vamos a profundizar los debates acerca de la soberanía y la seguridad alimentaria y la agroecología.
vamos a seguir con una política alimentaria de muerte con base en el uso de los agrotóxicos, o vamos a pensar la seguridad y la soberanía de la producción de nuestros alimentos. Y la agroecología, la agrovida son temas que perpasan esta discusión. El tercer grupo va a hablar sobre la justicia hídrica, la defensa de los ríos, la defensa de la agua, la defensa de la vida. El grupo 4 vamos a hablar sobre la crisis climática y la gestión comunitaria de los bosques, de la selva, de las florestas. Entonces es necesario que tengamos posicionamiento muy puntual conjuntamente y pensar cómo vamos a seguir la gestión comunitaria de los bosques frente a todo ese proceso de cambio climático. Y el quinto grupo vamos a hablar sobre las economías transformadoras, la economía de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, de las comunidades también urbanas, las cooperativas, los modelos que tenemos en desarrollo por parte de las comunidades. Gracias, Catarina, a nuestra equipo de comunicación. Es una pequeña abertura y que nos anima a todos y todas a ser parte de esta grande tarea por esta tarde. Y entonces nosotros vamos a empezar la parte de una participación breve acerca de nuestro contenido con Antonia Melo, después Rómulo Torres, seguido de Juan Pablo y después Brent. Entonces van entre 5 a 7 minutos van a compartir sus vivencias, sus experiencias de trabajo, de resistencias, para que nosotros después podamos abrir para la discusión. Pero ¿cómo vamos a hacer esta discusión? Vamos a tener la prioridad inicialmente para que aquellos que están lejos de nosotros están en los puntos de asistencia, ¿no? A dónde están los territorios del FOSPA, que puedan dar su opinión inicialmente. Después también las mujeres, los jóvenes y así seguidamente. Entonces vamos para que podamos socializar bien la participación en esta tarde de trabajo que tenemos ahora por 1 hora y 40, ¿no? De tiempo para trabajar. Entonces necesitamos de la atención también colectiva al tiempo para que podamos seguir. ¿Listo? Y Ana estará entonces tomando nota a partir de la presentación, a partir de lo que vamos a hacer los debates, para presentarnos a todo el colectivo el final de los trabajos de los grupos. Sin más delongas, Antonia Melo, te invito. Mucho obrigado. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Sé que está siempre en lucha, entonces cómo no estar, ¿no? Y por favor, entre 5 a 7 minutos para que pueda nos participación. Pueda con su micrófono y por favor tenga la palabra. Bienvenida, mi hermana. Bem-vinda. Boa tarde a todas e todos, companheiros e companheiras, amigos e amigas de toda a Panamazônia. Com satisfação que recebo esse convite para participar dessa importante mesa de debate sobre um tema tão importante da nossa vida e das nossas lutas, que é a questão da justiça hídrica. Então, nesse momento... Isso aí tá confundido, mano. Nesse momento, estamos passando... Entendo, mano. Eu sou daqui do... Oi, Em Altamira, no Pará, na Amazônia. Estamos passando um momento muito drástico, muito triste. Drástico e triste. Da hidrelétrica de Belo Monte. Estamos com o rio bastante seco. Os igarapés todos secaram também.
Os peixes estão morrendo Fish are dying. e a comunidade e as comunidades ribeirinhas pescadoras estão de la ribera pescadora, sem água, sem peixe, sem sobrevivência hídrica. sin supervivencia. E aí a fauna e a flora Y así la fauna y la flora sofrem também drasticamente. sufren de forma Há 2 meses que o Rio Xingu hace más de 2 meses que baixou muito sua vazão e exatamente sem condições de pesca, pescadores passam a noite no rio e não pesca nenhum peixe, não tem água nem para pueden conseguir, beber, né? tienen agua, A água do lago de Belo Monte, no Rio Xingu, el agua acima do lago, está imprópria para consumo, uma total injustiça hídrica, insegurança hídrica. No lago, também, no lago de Belo Monte, os ribeirinhos, pescadores, a água não tem condições cientificamente já provada para consumo. para ser consumido. Abaixo da barragem Pimental, que corta, que represa a água do Rio Xingu para o canal de derivação, a Casa de Força, está praticamente seco. Está As comunidades ribeirinhas, indígenas, pescadoras, agricultoras que moram próximo do rio, não tem mais água. Seus igarapés secaram. 3 igarapés grandes que banham a cidade de Altamira, Igarapé Altamira, o nome da cidade, Igarapé Panelas e Iambé, estão totalmente secos. Ninguém nunca tinha visto uma situação dessas. Calamidade é criminoso que está sempre, Belo Monte é criminosa, os impactos criminosos. E agora são impactos assim, sem precedentes, com Nesse sentido, as famílias ribeirinhas, pescadoras e indígenas estão há 4 dias numa resistência, fecharam no quilômetro 27 aqui da cidade, fecharam a rodovia, a BR-230, para cobrar da empresa responsável por Belo Monte, para cobrar soluções de que a empresa precisa liberar água a 100 quilômetros da vazante do rio, da área de vazão do rio, para que tenha um pouco de água para a desova dos peixes a Piracema. E isso não está acontecendo. Os pescadores dizem que no próximo ano não terá peixe, porque não tem Piracema, não tem onde. Os braços dos rios, as restingas dos rios, do Rio Xingu, estão secas com peixes mortos, que é os berçários de desova dos peixes. Então, isso não está acontecendo, é a morte, e não a desova desse berçário dos peixes para o próximo ano. Então, são 80 pessoas, pescadores, agricultores da pequena agricultura familiar, indígenas, estão em protesto nesse momento, na volta da BR-230, para chamar a atenção das autoridades e cobrar responsabilidades da empresa Norte Energia de água que deveria ser de acordo com o parecer do IBAMA para a Norte Energia, que ela deveria liberar 16 mil metros cúbicos para
sustentabilidade eventualmente ao rio e aos povos de los e aos pueblos. peixes. E isso, a Norte Energia recorreu dessa parecer do IBAMA, está na justiça porque ele não quer. A empresa está repassando água para essa área de 100 quilômetros da vazão reduzida do rio, apenas 8 mil Antônia? por hora. Antônia, E isso não dá para cobrir. Portanto, a resistência continua cobrando esse direito da vida do rio e dos povos, que também, com uma cobrança, com uma reivindicação da criação de um comitê da região, formada por ribeirinhos, pescadores e pequenos agricultores. Tá? Então, essa situação, uma situação bastante grave de injustiça hídrica aqui no médio rio Xingu. Obrigada. Muito obrigada, minha irmã. Eu fui falar que faltava 1 minuto, você concluiu certinho em 1 minuto. Muito obrigada. Aí, olha que contribuições importantíssimas, né, trazendo um cenário aí que a realidade do Xingu, a realidade do Madeira, do Telespires, do Tapajós, aqui no lado brasileiro, né, onde nós estamos vivenciando essas inseguranças hídricas em nossas vidas, lamentavelmente. Agora convido Rômulo Torres para que ele também faça sua breve apresentação, o seu nome e já trate do tema. Por favor, Rômulo, adelante. Bueno, Rómulo Torres de Perú, voy a hablar desde la experiencia de la iniciativa de la Alianza de Defensores y Defensoras de los Ríos, que creamos hace 3 años en el 8º Foro Social Panamazónico en Tarapoto, y también algún aspecto sobre algunos sucesos de Perú. Primero, reconocer, bueno, que los ríos son las arterias de la vida, ¿no? Son las arterias de nuestra vida y tenemos que cuidarlos. Y también, segundo, reconocer que tenemos un gran sistema hidrológico integrado por los ríos amazónicos, los nevados andinos y el océano Atlántico. Esto que que han denominado los indígenas el corredor sagrado Atlántico, Amazonas, Andes. Y esto es algo que tenemos que cuidar como algo muy valioso, algo como una fuente de vida, ¿no? Reconocida hasta como sagrada. Tenemos que recuperar cuando se comenzaron a construir las centrales hidroeléctricas, que son proyectos que quitan la libertad de movimiento de los ríos, los represan, generan un calentamiento mayor y también destruyen la biodiversidad, aparte de inundar tierras de agricultura y de seguridad alimentaria de los pueblos. En ese sentido, ha habido una lucha grande, ¿no? Del río Madeira, el río Xingu, el río Tapajós, también ríos de Colombia, ríos de Centroamérica. Bueno, esto lo cogemos como algo muy importante de una experiencia de resistencia, ¿no? Frente a los grandes megaproyectos. Pero a la vez también vamos constatando cada vez que hay que hacer resistencia también a todo lo que es desechos y contaminaciones en los ríos, ¿no? Debido a la minería, debido a los plásticos, que también tenemos que ir controlando. Y entonces en algunas zonas quizás no están luchando frente a las centrales porque no existen, pero están luchando frente a esta contaminación, ¿no? Frente a la minería informal que derrama el mercurio. Contre cette contamination, c'est un élément, un de 3 éléments fondamentaux qui notre initiative. Et también, et aussi avec ça, on parle de... Un pedido para que tú hables con más despacio para la traducción para francés. Ya, perfecto, gracias. perfecto. Estaba hablando rápido por el tiempo. Bueno, muy bien. Entonces decía que una gran línea de trabajo es la... Una grande línea... frente a las grandes centrales hidroeléctricas, a proyectos, y también sobre todo lo que es la contaminación por derrame de petróleo, derrame de mercurio, ¿no?
Esto es algo muy fuerte, sobre todo porque afecta a la biodiversidad, afecta a territorios, afecta a la seguridad alimentaria, afecta a la salud. Junto a eso decía que se han presentado las alternativas, ¿no? Una alternativa frente a las grandes centrales hidroeléctricas son las energías renovables, ¿no? Sea las por agua, luz solar, viento, ¿no? Entonces, pero también no solamente planteada como energías renovables en general, sino que tiene que ser con gestión comunal, porque si no serían nuevos megaproyectos, ¿no? Esto es una cosa muy importante que se está trabajando también, ¿no? Lo tercero es todos los protocolos de protección de los ríos, ¿no? El derecho a la consulta también. Pero más allá de eso, como tercera gran línea, está surgiendo el establecer políticas de defensa de los ríos, políticas públicas, y esto basándose en los derechos de los ríos y de la naturaleza. Entonces, ya se ha tenido una primera experiencia en Colombia, en otros países del mundo, y ahora también queremos hacerlo nuestro, y estamos justamente en cada país o en varios países trabajando propuestas de política consultadas con los afectados. Acá en el Perú, por ejemplo, hemos tenido un esfuerzo, como no hemos tenido la experiencia de Ríos Vivos, de formar el Grupo Nacional de Protección de Ríos, y actualmente también estamos planteando trabajar lo que es el derecho del río Santiago, ¿no? Estamos en estas conversaciones con los pueblos huampis para eso. Junto a todo esto, queremos ahora unirnos a las campañas internacionales de protección de ríos y de derecho de ríos. Ese es como el reto ahora, ¿no? O sea, aparte de nuestra articulación panamazónica, ahora tenemos que lanzarnos a la articulación mundial, porque en muchos lugares del mundo también están trabajando en estos aspectos. Entonces nos estamos uniendo a esa campaña mundial también para poder potenciar esto, porque esto no es un problema solamente nacional ni amazónico, sino que es un problema mundial. Porque tenemos que cuidar todos los sistemas ecológicos a la vez que interactúan juntos. Bueno, entonces estos son los aspectos que yo quería compartir, ¿no? Y que son también pistas de trabajo para lo que podamos concluir hacia adelante, ¿no? Gracias. Estoy en mi tiempo, todavía me queda un momento más. Usted, muy bien, mi hermano, usted tenía ainda 2 minutos, pero si quiere concluir algo, no te preocupes, si no, después puede volver, mas creo que tiene 2 minutos ainda. Bueno, simplemente decir que tenemos que esta experiencia que estamos teniendo en la Alianza de Defensores y Defensoras de Río tiene que seguirse potenciando, porque es la manera justamente de vivir el foro como un proceso, pero además de tener políticas comunes. O sea, creo que tenemos que hacer una incidencia también en los estados de manera común, porque estamos defendiendo bienes comunes y bienes de la humanidad, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer también con los gobiernos, y es una forma de enfrentar también al poder transnacional de apropiación de recursos y de mercantilización de la naturaleza. Gracias. Gracias a usted, mi hermano. Qué bueno, Rómulo, una gran herramienta de lucha de la alianza de los defensores y defensoras de los ríos. Tarapoto nos sumamos ahí, qué bueno que está dando seguimiento siempre en esa articulación para todos nosotros en ese nivel, ¿no? Ahí de panamazónico. Nosotros empezamos acá más Bolivia, Brasil y Perú más cerquita, ¿no? Acá y con Rómulo se potencializó esta alianza, y muchas gracias por sumar a esta lucha y estar ahí, nuestro guerrero. Bueno, y hablando de guerrero, vamos a llamar otro guerrero. Juan Pablo Soler, por favor, de Ríos Vivos, que va también a se presentar ahí, dice de dónde viene y su mensaje también por lo tiempo de 7 minutos. Solo lembrando que cuando por 6 minutos yo voy así levantar ese aquí para decir que tiene 1 minuto para concluir. Gracias. Siga, Juan. Bienvenido. Vale, Irimar, un saludo bastante grande a vos, a Rómulo, Bren, todos los que van a hablar, pero sobre todo también quienes han sacado tiempo para ser parte de esta maloca. Recordemos que el nombre de la maloca es páramos, defensores de cuencas, acueductos comunitarios, que eso
todos trabajamos, como lo decía Rómulo, articuladamente por la defensa de los sistemas estratégicos de la vida misma. Y por eso, aunque no vivimos exactamente en la geografía de la Amazonía, sabemos que nuestras acciones contribuyen a que la Amazonía se mantenga viva y por el respeto de todos los pueblos y comunidades que allí viven. Entonces, mi presentación, yo hago parte de las comunidades sembradoras de territorio, agua y autonomías. Nosotros somos un proceso de comunidades afectadas por la represa de Hidroituango en Colombia, y a nivel de Colombia nos articulamos como movimiento nacional, el movimiento Ríos Vivos, y a nivel latinoamericano somos parte del movimiento Afectados por Represas de América Latina, también parte de la Vía Campesina Internacional. Y esto lo menciono con relevancia porque, así como decía Rómulo de Perú, es necesario avanzar en esos espacios de articulación de defensores de los ríos, porque podemos visibilizar que los problemas no son locales, como nos los hacen ver, y con la extensión de la Amazonía también lo sabemos, nos hacen ver como que los proyectos, en el caso de Antonia, esos proyectos del Chingú, sabemos que no son locales, sino que son fruto de todo lo que está pasando en el mundo, pero también que son los mismos efectos de lo que estamos sufriendo, por ejemplo, en el cañón del río Cauca en estos momentos. Cuando se construyen ríos, cuando se construyen hidroeléctricas para obstruir ríos, esa obstrucción se hace para privatizar el acceso al agua. Esa obstrucción, además, sabemos los efectos que tiene en términos de calentamiento global. Más de 104 millones de toneladas las represas emiten anualmente para agravar la situación o la emergencia climática. Y eso, en el caso de la Amazonía, esos efectos, esas cuentas se exacerban, ¿no? Son muchísimo más grandes. Intentando aquí también hablar despacio por la traducción. Entonces, entendemos que esta articulación es necesaria fortalecerla en todos los rincones de América Latina, a quienes nos siguen de otros continentes también, que se fusionen en esa idea. Como bien lo mencionaba Rómulo, hay estrategias desde lo local, desde lo legal, desde la organización comunitaria, e incluso la participación en este evento, para que podamos seguir tejiendo y entendiendo de cómo una cuenca en diferente país termina también blindando lo que se viene para la Amazonía. Para nosotros es muy importante, como Movimiento Ríos Vivos, no desligar la discusión de las represas en la Amazonía y toda la cuestión climática con la necesidad de ahondar en acciones para la transformación de un modelo energético. Los gobiernos y las empresas hablan más de transición energética. Nosotros hablamos de la construcción de un modelo energético popular, o por lo menos que la transición energética sea justa. Y esa justicia implica entonces que podamos tener una transformación y una participación, para la transformación. Entonces, en ese sentido, es importante que los que estemos aquí evidenciemos también, así como lo hacía Antonia Melo, cuáles son los impactos locales, para que veamos también cuál es el actuar de las empresas, esas empresas que quieren construir represas en la Amazonía. Yo escuchaba en Bolivia hace unos meses que decía alguien, es que las represas en la Amazonía podrían gestar una gran revolución social por el inconformismo. Yo estoy de acuerdo, pero creo que podemos también darle una visión mucho más internacional, intercontinental, a esa lucha por la defensa de la Amazonía. Entonces, decir, por ejemplo, que ese actuar hay que denunciarlo. Empresas como la Vale, que es de Brasil, empresas como la BHP Billiton, que es de Europa, cometieron masacres ambientales sobre ríos muy cercanos también a la Amazonía, como en el caso de Mariana, rompimiento de la represa de Mariana en la cuenca del río 12, en Minas Gerais o en Brumadinho, pero también con el riesgo que genera Hidroituango en la cuenca del río Cauca, de la empresa EPM. Entonces, creo que una de las cosas que podemos ir es tejiendo quiénes son los actores detrás de las represas, quiénes están promoviendo esos megaproyectos, y al mismo tiempo ver cuáles son sus estrategias. Una cosa que nosotros desde Colombia rechazamos, por ejemplo, es el financiamiento que las empresas están dando al ejército y a la policía.
En el caso de Colombia es alarmante, tanto empresas públicas de represas como empresas privadas de minería han venido financiando la actividad de la policía y de los militares. Incluso se han constituido más de 17 batallones energéticos para proteger estas inversiones, para proteger estos proyectos. Entonces, cuando denunciamos esto es para decirle a los otros países qué está pasando en estos países y sobre todo, así como Colombia lo está haciendo, qué está pasando en Perú, qué está pasando en Ecuador, en Brasil, que somos los países que compartimos la Amazonía. Entonces yo creo que por ahí me voy callando, dejando esas iniciativas de lo que nos ha tocado vivir y diciendo que nos unimos a ese llamado internacional y nacional de desmantelar el río Cauca con la pancarta que aquí nos acompaña y que también desmantelemos Belomonte y desmantelemos todas las hidroeléctricas que no se necesitan y que podemos dejar de necesitar con la transición energética que estamos construyendo. Iremar, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y dejó crédito a Brent. Olha aí, Brent ganhou crédito de Juan. Y que Juan nos trae esta experiencia vasta de lucha de ríos vivos, ¿no? En Colombia, pero no solo en Colombia, en su articulación con esta red más amplia de defensa de ríos de acá de Brasil, de modo particular acá en Rondônia también, los compañeros del MAB, Movimiento de los Afectados por Barragens, ¿no? Como decimos acá, de represas, también se suman a ese gran movimiento. Nosotros somos parte de esta lucha. Y así también queremos invitar ahora a Brent Millikan, de Ríos Internacionais, que no es una entidad de apoyo, es una entidad que hace parte de la lucha. Por eso también tenemos la gran satisfacción de tener acá para traer la contribución, porque Ríos Internacionais trabajan no solamente en Brasil, pero en varias partes del mundo con experiencia junto al pueblo. Y por eso, Brent, bienvenido y una gran satisfacción tenerlo acá. Gracias, Irimar. Por favor, pedir paciencia para hablar español. Por favor, Edmar. Pois não, diga. A opção de interpretação sumiu aqui para mim. Alguém desabilitou. Deixa eu ver, só um pouquinho aí, Brent. Espanhol, francês. Ou francês, espanhol, francês. Só um momentinho, Brent, só para ver se já respondem prontamente aqui, porque isso é importante, que possam resolver isso rapidamente. Deixa eu só aqui pedir aqui ao apoio para que resolvam isso. Espanhol, francês? Sim. É assim, como estamos todos juntos manejando algo de nuevo, esto es posible, ¿no? Sí. Entonces, solo un poquito, porque yo estoy ahora, ya envié a Sonia, ahí, porque mi canal directo es Sonia, y ahí ella entonces pasa para el grupo. En cuanto habilitan, solo aprovechar para informar a todos y todas que después que Brent hacer su charla, vamos entonces a abrir para que en 2 minutos cada uno puedan, las más de 38 personas, hacer sus intervenciones. Y también tenemos otras personas que están por otros medios que van a hacer llegar también su contribución. Entonces, por eso les pedimos la brevedad a cada uno en su participación, y que sea siempre en el camino de vida, ¿no? No solo refletir los problemas, pero qué caminos tenemos, ¿no? Los caminos de vida, eso es importante seguirnos. Le pregunto ya
já hay solucionado. Não, não. Continuo sem a cabine. Sem a opção de traduzir. Está faltando para que idioma? Espanhol para francês. Aí eu não sei. Tem muita gente que só fala francês. Não sei. Javier está perguntando aqui. Javier está perguntando espanhol, francês. Não, foi para, desculpe, foi para Juanita que Javier estava perguntando, foi digitar, pero estava em uma resposta antes. Javier já está recebendo a mensagem. Solo um momentito. Ok. Vamos ver se Javier ya... Claudia. Sí. Por favor. Entiendo que tú eres la persona que va a apoyar esta traducción español-francés, ¿no? Sí, soy yo. Bueno, entonces si ese era el problema, pues ya creo que está resuelto. No, no está porque no tengo la cabina. Todavía no tienes la cabina, ese es el problema. Sí, yo la tenía, pero desapareció. Ay. No sé por qué. Alguien la tiró, la sacó de la pantalla. A todos los intérpretes nos sacaron. Creo que a todos nos sacaron, porque yo tampoco estoy en las cabinas. No sé qué intérpretes en cabina, creo que ninguno. Ninguno. No hay cabina. No podemos hacer eso, si no será una alguno fusión, no podemos Esperen, nosotros estamos aquí intentando resolver, yo estoy aquí también como con el equipo técnico, ya miramos qué es lo que ocurre. Vamos a aguardar un ratito. Sí, claro. Estamos aguardando un ratito. Porque es importante para que todos puedan seguir haciendo su contribución y para que todos puedan escuchar. Javier pregunta la interpretación que se insiste, ¿cómo es? ¿De qué idioma a qué idioma? Sí, ya respondí a él. Ahora, por eso que quien está en su nombre es Andrea. Por eso Andrea entró para hablar con nosotros. De acuerdo. Sí, Andrea, no Javier, mucho gusto. Muy bien. Sí. ¿Y qué tal, Diana? ¿Está consiguiendo tomar nota bien? Nuestra relatora. Gracias. Entonces, estamos con este pequeño problema. Ya creo que ya va a solucionar. Y ahí ustedes ya pueden ir preparando sus preguntas, ¿no? Sus intervenciones lo más pronto posible. Tan luego se resuelva esta situación de la traducción, ya volveremos con Brent. Un poquito. Ainda bem que Brent está con todo el argumento que no ha empezado, ¿no? Entonces ahí está. No es muy bueno cuando se empieza y ahí después se pierde, ¿no? Ahí se complica más la contribución. Eu consigo misturar português e espanhol, agora francês é difícil, né? Aí ninguém ia entender nada. Não, o problema é que se você não fala na cabine,
Parece que hay un problema con la sala. Estamos trabajando bastante para resolver, sin embargo, lo que yo sugeriría, porque tampoco tenemos tanto tiempo, va muy en sintonía con lo que decía el compañero, o yo no sé, si quizás se pudiera ir hablando y pensando en un pequeño resumen en otros idiomas en algún momento. Quizás no hacerla simultánea mientras logramos resolver esto, que esperamos no tarde mucho, pero para que podamos ir avanzando. No sé cómo les parezca. Yo tengo una pregunta. ¿Quiénes van a intervenir en francés? ¿O quiénes hablan solamente francés? Del grupo, ella está haciendo esa pregunta al grupo, ¿no? Sí. Sí, yo la he hecho también, he escribido. Pero nadie contesta, creo que no hay en este momento necesidad de francés. Pues sería bueno preguntar en francés, ¿no? Porque nosotros preguntamos en español. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne parle et qui ne comprend que le français en ce moment dans la salle? Sí. Ok. Il y a Tranquilo. Martin qui dit Raise your hand, levanta la mano. vous pouvez lever la main, ouvrez vos vidéos et puis levez la main pour nous, que nous sachions si on a besoin d'interprétation en français. Parce que moi et ma collègue, on est en train de faire espagnol-français. Martín está diciendo que es francés, pero comprende español. Lucía también. Y C'est un peu frustrant. É um pouco frustrante para a gente, né? claro, claro. Com Eu certeza. achei que Pero... eu ia fazer português, francês até. Hola, buenas tardes. Por favor, las personas que están apoyando en la interpretación pueden volver a revisar si ya se les arregló o no. Tu sonido está muy lejos, Catherine. Aún no se ha revisado, no se ha arreglado. Sí, no, aún no, pero yo estoy bien, yo me retiro porque no hay necesidad de traducción al francés, del francés tampoco. Vale, qué pena con ustedes, muchas gracias. No, nos vemos mañana, no importa. Pero Para on a été embauché pour ça. On est là, on travaille là. On peut faire autre chose, mais c'est toutes les cabines. Il y aura plus d'interprétation. C'est comment ça se passe? Não vai ter mais interpretação nenhuma, ninguém tem cabine. Porque a gente foi contratado para isso, né? Sí, pero no. Y si hacemos lo que estaba proponiendo la otra compañera, que para que se siga avanzando, entonces las personas que van a hacer las exposiciones las hagan y hagamos como un pequeño resumen que compartamos después cada uno en el idioma que se supone que debería interpretar. No sé qué opinan. Sí, por favor, hagamos esa opción para poder proseguir con la reunión. Igual la mayor parte de los participantes hablan español, entonces también cuando hayan exposiciones en otros idiomas, los compañeros de traducción abren su micrófono en la sala sin necesidad de canal especial, ¿vale? Muchas gracias. Lo mismo para el inglés, perdón. Não vai ter interpretação nenhuma, é isso? Nem para inglês, nem para francês, nem nada. Nadie habla inglés acá, ¿cierto? Lo que parece que veo un problema, ¿no? En todo el sistema de nuestra cabine, de las cabines, ¿no? A gente pode fazer uma coisa que é entrar, sair todo mundo e entrar novamente. Sería un... A gente pode fazer somente um resumo, né? Sería... Esto podría resolver lo que Catherine ahí, que Às vezes resolve.
lo que, Andrea, lo que ustedes hagan de sugerencia para nosotros en esta situación. Iremar, vocês esperavam mais gente que falasse francês? Porque no, no teníamos este control, ¿no? Porque se inscribió para todo el proceso, ¿no? Y ahí después cada uno que va escogiendo su sala, pero ni todos adentraron el grupo, ¿no? Entonces nosotros llegamos a 38 personas, entonces había suscritos 120 personas pero hasta ahora solamente 38 personas han entrado en la sala. Entonces, por eso que no teníamos esto preestablecido así de cuáles son los idiomas. Igual yo creo que pidieron a la gente en francés. Organizar, né? Pero Até para a contratação dos intérpretes. Pero yo creo que de todas formas podríamos continuar avanzando con las discusiones y hacer un pequeño resumen por si dado el caso entra una persona a la sala que no entienda español, pueda escuchar preguntar un en resumen chat, pequeño de lo que se ha venido abordando. Sí, de todas podría. formas es poco probable que entre más gente porque hay algunos estudios que dicen que generalmente participan en estos eventos el 30% de las personas inscritas, pero realmente no entendemos aquí qué pasa. No hemos tenido problema en ninguna de las otras dos salas, de las otras 4 salas, ni en la mañana. Pero entonces la sugerencia es que podamos hacer eso, avanzar con la presentación, con las presentaciones que siguen, que los mismos intérpretes que están previstos para acá, para que puedan hacer su trabajo, quizás no lo hagan simultáneo, pero sí tengan una participación, hagan unas ideas centrales de cada uno de los momentos para no marginar a otras personas que pudieran llegar. Entonces yo creo que con eso ya quizás un poco acordado y viendo que no hemos entendido sinceramente qué es lo que pasa con la sala, pudiéramos avanzar porque nos queda 1 hora en este trabajo. ¿Qué tal? Estamos ya a la última presentación de Brent y después tenemos algunas intervenciones para concluir lo trabajo, ¿no? Entonces, que ahí cada uno va a dar su contribución de plenaria y ahí también podemos tener un pequeño tiempo. Cuando Brent ha concluido, tenemos un tiempo, hacemos un tiempo para que ustedes puedan, si hay alguna pregunta, puedan hacer la interpretación por acá también. Vamos a adaptar lo que es posible para que no se quede sin conocimiento del contexto. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Brent, entonces vamos nos ajustando a la tecnología. Con la palabra Brent Millikan, Rios Internacionais. Bom, gracias, Irimar. Mucho gusto estar en esta maloca virtual. Sería mejor una maloca de verdad, pero es lo que es posible en este momento, ¿no? Voy a tratar de hablar un poco rápido. Mis colegas Monty y Flavia están aquí en la sala también, entonces pueden hablar, complementar. Yo creo que, bueno, me pidieron para hablar sobre el tema estrategias para confrontar proyectos hidrodestructivos. Y Juan Pablo y Antonio, Rómulo han falado y como podemos ver son problemas muy parecidos, ¿no? Con hidroeléctrica, mineración, sobre todo la lógica de privatización de los territorios, de los recursos, de la naturaleza, sin respetar los derechos. Y algunas cosas solo que yo quería destacar como la problemática y después para hablar sobre desafíos. Entonces, yo creo que es común que vemos en el Xingu, Tapajós, Perú, Bolívia, Colômbia, los problemas de planificação autoritária, sem transparência, participação, sem respeitar direitos, a falta de informações
en las comunidades, sobre los proyectos, sobre todo en el sentido. Estamos com muito barulho aqui, inclusive uma tempestade de relâmpago. Pero eu estava dizendo, a falta de comunidade sobre os projetos que estão sendo planificados por seus territórios, quais são as empresas, os bancos involucrados, os riscos, os impactos, ou seja, a falta de informação, e muitas vezes a informação que tem é das empresas que querem vender seus projetos. E depois os problemas de não saber suficientemente seus direitos e meios para defender seus direitos, e com apoio de aliados. Então, isso um problema que vimos repetidamente nos estudos para os projetos, sendo os inventários, os estudos de impacto ambiental, de viabilidade econômica, feitos por os empreendedores, os interessados em lucrar, que externalizam, invisibilizam os impactos e riscos. É um problema crônico. As decisões políticas sobre os projetos que são tomados em uma fase muito temprana, em geral, por exemplo, em Brasil, a fase de inventário de cuenca, que baseado em uma lógica econômica que não considera os impactos individuais ou cumulativos. E essa decisão política vem muito antes dos estudos de impacto ambiental, de viabilidade, de tudo isso. Incluso nas audiências públicas, quando há uma audiência pública, é mais uma encenação de participação, a decisão política já foi tomada. Bueno, os problemas de consulta e consentimento livre prévio informado, os bancos e empresas que não têm uma devida diligência, nestes casos de violência, de violação de direitos, e depois contribuem para a violação dos direitos, e muitas vezes criminalizam os movimentos que questionam suas violações. Em Brasil, um problema muito grave é a intervenção política no judiciário por meio da suspensão de segurança, que vem da época da ditadura, que cria uma espécie de estado de exceção para os projetos, para continuar, mesmo com decisões judiciais em primeira instância contra os projetos em função de violação de direitos da legislação ambiental. E depois, com a implantação dos projetos, o descompasso entre obras, com qualquer coisa de mitigação dos impactos, e a falta de monitoramento independente das próprias empresas que se automonitoram, que também não têm interesse em deixar que sejam visibilizados os impactos por não querer ser responsabilizados, né? E neste contexto, algumas questões assim muito importantes, eu creio, assim, em termos de estratégias de resistência e liderados por os movimentos, e pensar em que as outras organizações podem ser como aliados. Eu creio que algumas questões que estamos discutindo aqui, assegurar os direitos territoriais como defesa do território, dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, outros. Uma área que complementa isso são os direitos sobre os rios, de proteção dos rios. Depois Monte e Flávio podem falar mais sobre isso, incluso os direitos da natureza. Eu creio que, em geral, uma coisa muito importante são as iniciativas de resistência dos movimentos e de apoiar a troca, o intercâmbio de experiências e estratégias de resistência para aprender com o outro, não? E cada vai construindo para aprendendo entre si. Exemplo disso são os protocolos de consulta e consentimento informado, que é uma iniciativa que saiu do movimento indígena em Brasil, inicialmente dos YMP, como uma estratégia de exercício dos direitos, não? De fazer valer o direito de consulta e consentimento livre e prévio informado. Nós fizemos vídeo, alguns já conhecem, eu vou enviar o link aqui, pero que conta em las palavras das lideranças pouco essas experiências sobre o direito e as iniciativas de protocolo de consulta
e consentimento livre prévio informado. Eu creio que assim estão os links. Não sei se passaram, depois eu posso passar. Uma outra coisa que eu creio que é um desafio é fazer chegar a informação de qualidade para as comunidades e os movimentos, e isso com uma parceria com pesquisadores, as organizações da sociedade civil, de fazer chegar mais informação mais temprano sobre quais projetos estão sendo planificados e para preparar a resistência da defesa dos direitos. Iniciativas como o painel de especialistas em Belo Monte e outros de pesquisadores e cientistas comprometidos com os movimentos. As parcerias com o Ministério Público e a Defensoria Pública são muito importantes. Esse é o exemplo de Madeira, do Xingu, por exemplo, que Antônia Mello está contando agora, o apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público é muito importante, mas estratégias jurídicas junto com os movimentos sociais e com o apoio de cientistas, eu creio que é muito importante. Já falaram pouco sobre a necessidade de estratégias de incidência sobre as alternativas, né? Tanto para a energia quanto para o território. Então, eu creio que não necessito falar muito sobre isso. Inclusive no contexto de retrocessos, como teníamos em Brasil, né? Com o governo Bolsonaro. Eu creio que uma área que podemos avançar mais, sobretudo nesses momentos, de mais preocupação sobre a Amazônia e a atenção mundial, é pressão sobre os financiadores e as empresas, que têm um discurso de responsabilidade, mas muitas vezes aproveitam da situação da conivência e contribuem para as violações de direitos. Então, eu creio que há iniciativas muito importantes nesse sentido, e a voz dos movimentos muito importante, os casos do território. Ao exemplo de um evento que está passando essa semana, que se chama Finanças em Comum, que o governo francês organizou, está virtual, mas que há toda uma incidência, inclusive com vídeos, com depoimentos de pessoas como Antônia Mello e a Alessandra Manduruku como parte da estratégia de pressão, para que suas vozes sejam escutadas. E chamar a atenção, nesse sentido, para as tentativas de greenwashing, né, de maquiagem verde, porque no caso das hidrelétricas sabemos que a indústria de barragem trata de vender seus projetos como se fosse uma grande solução para a recuperação econômica pós-Covid, para o Acordo de Paris, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é muito importante demonstrar essa distância entre discurso e prática, incluso para suas próprias reputações, né? Que muitas vezes é aquilo que preocupa mais. Então, as alianças, desde os movimentos locais até suas aliadas nacionais e internacionais, é muito importante, e com boas informações, inclusive com monitoramento independente sobre os impactos que estão passando, para cobrar a responsabilidade e não repetir os mesmos erros em outros lugares, como estamos fazendo em El Teles Pires, que é um afluente do Tapajós, mostrando que lá está passando para não repetir em outros lugares. É isso, graças. Muy bien, gracias, Brent. Es así, el ejercicio es grande, ¿no? Y bueno, ahora lo que tenemos ahora que dar seguimiento, nosotros vamos a hacer un proceso de diálogo acerca de los desafíos que estamos viviendo a partir de lo que fue partilhado por nuestros invitados a hacer una breve exponencia. Pero ahora queremos hacer una discusión, o sea, tener las contribuciones a partir, tenemos 3 preguntas básicas que van a nos orientar en esta rueda de diálogo a partir de lo que han dicho nuestros motivadores en el tema inicial, que nuestro tema justicia hídrica, ¿no? Defensa de los ríos, de páramos, de todas las fuentes, ¿no? de agua, ¿no?
Entonces, la primera pregunta, a partir de lo que ellos también hablaron, es importante que quien busca hacer la manifestación tenga en cuenta, por favor, entonces, esta contribución a esta pregunta inicial. La primera pregunta, ¿qué estrategias pueden emplearse como defensa de vida en la Amazonía ante lo desmonte de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel global? Lo que es posible. Lo que es posible, qué estrategias podemos emplear, sumarse. Algunas ya fue presentada por nuestros invitados iniciales ahora. ¿Qué estrategias entonces se puede emplear como defensa de la vida en la Amazonía ante los desmonte de los derechos humanos y de la naturaleza a nivel, claro, a partir del local para el global? Es la primera pregunta importante. Para que piense también en la segunda, ya que tenemos que hacer una división del tiempo, que tenemos 45 minutos, entonces tenemos que tener una división del tiempo para estas tres. Entonces, un 10, a lo máximo 12 minutos cada una para hacernos las contribuciones. Entonces, todos vamos a poder hablar en todas ellas, pero quien pueda, para além do que ya se fue presentado, ¿no? Como estrategias de la Alianza Defensora de los Ríos, lo que habló Ríos Vivos, Xingu y Ríos Internacionales, lo que podemos presentar de estrategias. ¿Quién gustaría de hacer su intervención de no máximo 2 minutos? Juanita, Risa ya está inscrita, entonces ya le paso la palabra con lo tiempo de 2 minutos. Por favor, pueda abrir su video, su audio y por favor su contribución. Juanita. Sí, puede hablar usted. 2 minutos, Juanita. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno, un gran saludo para toda la gente, los luchadores, los guerreros y las guerreras que están en todo el mundo defendiendo la Amazonía. Soy Juanita Ariza, codirectora de la Red Nacional del Agua de Colombia. Somos una organización de justicia ambiental comunitaria que funcionamos hace 5 años y por supuesto que apoyamos todos los procesos de defensa de la Amazonía. En este momento quisiera aprovechar el tiempo que es muy corto para saludarlos, pero también para comentarles de un gran logro que hemos conseguido esta semana y que queremos invitar a los líderes, defensores y defensoras del agua a que lo repliquemos. En Bogotá, Colombia, a través del Consejo Distrital, declaramos la emergencia climática como un acuerdo distrital, lo cual nos dio y nos da facultades para iniciar una serie de procesos en torno a la protección de los ecosistemas. Y especialmente para nosotros, para la Red Nacional del Agua y para mí como líder y como ciudadana también, es un orgullo que el primer artículo de este acuerdo y de esta ley es el ordenamiento territorial en torno al agua. Este artículo senta un precedente jurídico para que todos los líderes, movimientos y organizaciones del mundo podamos hacer entonces un procedimiento con nuestras autoridades autoridades e instituciones locales para hacer esas mismas declaratorias. Entonces yo quiero pedirles a ustedes como líderes de la Amazonía que hagamos ese proceso con el río Amazonas, con el río Cauca, con los ríos que nacen de la estrella hídrica en el macizo colombiano y en todo el mundo para que podamos entonces decretar ese ordenamiento territorial que nos permita darle facultades de protección a los ríos, a las cuencas. Nos cayó Juanita, cayó su señal, pero ella ya había
inscribido en el chat, en el inicio del trabajo, a donde ya presentaba ahí un link para accesar. Y estoy ya planificando lo que tú hablaste y que tú hay disponibilizado en chat ya un link de la acción de ustedes. Entonces, para que todas puedan conocer esta iniciativa, que es una gran victoria, ¿no? En defensa de la vida. Y tú puedes también dejar en chat más detalles para nosotros si quieres. ¿Ok? Gracias, Juanita. Y Sí, gracias a ahora, en pedido de la palabra, no tiene mano levantada, pero ¿quién gustaría de hacer su contribución? 2 minutos. Gilberto. Ô, Wesley, ela me mandou um WhatsApp um dia, inclusive, que eu estava péssima aqui com história Había de unas tomate. personas abriendo a cámara, ahí yo Enfim, pregunto muita si quiere hacer coisa, la eu tô contribución fazendo ahora. tá muito difícil, então, às vezes, receber uma notícia dessa... É sobre a... Aí depois ela Creio já falou, que... sobre a... Gilberto, só por favor te presenta, diga su sim. nombre, vou de mandar as dónde. fotos para você. Eu falei, olha, Lenise, não vai me mandar não. Boa tarde, eu sou Gilberto Lima, sou do Conselho Pastoral dos Pescadores, do Maranhão, estado do Maranhão do Brasil. Achei muito estranha essa história, sabe? Depois Bom, eu tinha colocado sobre a instrução normativa 67, qual é ditada no dia 3 de agosto, no qual muitas comunidades estão temerosas, no qual, lógico que já começou aqui lá no Rio São Francisco, só que muitas comunidades do Brasil estão temerosas por conta de que atinge várias comunidades que banham os rios, que fazem parte da União, rios e lagos, e estão com medo de perder seus territórios para empreendimentos privados, empreendimentos esses que são as hidrelétricas. O Brasil é um dos maiores produtores de energia e querem mais produzir energia, no qual muitas comunidades sofrem sem acesso à água. Vários pescadores estão sofrendo com isso. Ou seja, vêm as represas, vêm os empreendimentos privados, vem aqui o discurso que se hoje tem sobre o capitalismo verde, de que as empresas privadas estão preocupadas com a preservação da Amazônia, mas quando a gente chega, a gente vê, não é bem assim. E em relação aos pescadores, o governo federal tinha decretado o cancelamento do registro de pesca de vários pescadores artesanais, do qual quase a metade de todos, de 37 mil carteiras canceladas, quase metade era do estado do Pará, de pescadores que atuam no estado do Pará. Ou seja, vem as represas sem acesso à água, os pescadores sem medo de perder esse acesso aos rios, sem os seus direitos, pescadores que está tendo essa dificuldade de garantir os seus direitos. E a nossa Amazônia sendo queimada, ou seja, nosso povo na região amazônica sofre, e além desse descaso com a nossa região amazônica, muitas das pessoas, lideranças e comunidades estão com medo também, sendo ameaçadas de morte por essa luta nessas comunidades, pela luta pela Amazônia, pelos rios. Assim, quando a questão da água, dos rios, aqui no Brasil está ficando muito complicado. Creio que só essa é a minha contribuição. Ok. Gracias, Gilberto, que estaba hablando acerca de una tentativa de normativa de gobierno federal, gobierno central de Brasil, que va a comprometer todas las comunidades por estar haciendo, como siempre, este gobierno una mirada a los
a los grandes intereses, no del capital y no de las comunidades. Entonces está haciendo la entrega de todo lo que es de derecho del pueblo, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, David Reis, por favor, tiene la palabra por 2 minutos. ¿Puede abrir tu micrófono? David. Ya un ratito. Okay. ¿Y ahí quién más? Está bien, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes. Sí. Siga. Mi nombre es David Reyes, soy miembro de Acción Ecológica y también de un colectivo que estamos en defensa del río Santiago. El río Santiago, que es un afluente grande de lo que es el Amazonas. David, Sí. por favor, David, su sonido está muy lejos. ¿Tiene cómo aproximarse más del micrófono, por favor? Le comenzó bien, pero después fue sumiendo tu voz. ¿Ahí me escuchan? Mejor. Entonces yo decía que soy miembro de Acción Ecológica, una organización ecologista del Ecuador, y también de un colectivo en defensa del río Santiago, que es un afluente del Marañón y del Amazonas. Entonces nosotros creemos que en nuestro país los ríos de la cuenca andina que va hacia el Amazonas, o sea, están llenándose de proyectos hidroeléctricos. En nuestro país tenemos 22 proyectos hidroeléctricos que van hacia la cuenca amazónica. Y además tenemos un gran proyecto que recién hicieron, que fue el Coca-Cola Sinclair, que tiene y tuvo bastantes problemas de construcción e incluso... Mano, David, lamento porque tiene que se aproximar bien del micrófono porque está sumiendo. Lo que nosotros quisiéramos plantear es que se haga una moratoria a la construcción de represas en la cuenca amazónica. Ese es lo que nosotros creemos desde Usted sumió. Sí. Sumió su sonido. ¿Sí me escucharon? Como queremos una moratoria para la construcción de las centrales hidroeléctricas en la cuenca amazónica. Ok. Sí, comprendido. Comprendido eso. Gracias, David. Muy bien, Andrea, Javier. Tengo una doble identidad ahora. Sí, por favor. Mi nombre es Andrea Echeverri, yo hago parte de una organización que se llama Sensat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, que es una de las organizaciones articuladas al FOSPA, y justo un poco en calidad de esta última condición, yo quisiera hacernos un llamado a todos y a todas, en tanto identifico bastantes puntos de convergencia y sobre todo son aquellos que nos están invitando, como decía Juan Pablo, a pensar no solo en una escala global, sino en una escala regional que se nutre fundamentalmente a partir de las luchas locales. En ese sentido, yo quisiera recordar un poco también que este webinar, que esta Maloca también se puede articular de forma bastante fuerte a una iniciativa que presentó Rómulo ahora, que surgió en el 2008 y que ha venido avanzando de forma significativa desde ese momento en el seno del FOSPA por la defensa de los ríos frente a esas amenazas concretas que se han identificado de contaminación por mercurio, derrames petroleros e hidroeléctricas fundamentalmente. Entonces, a todas las personas que están en este grupo, sería interesante que pudiéramos pensar unas rutas concretas y cómo aterrizar esas propuestas para que las podamos llevar al trabajo del jueves también y pensar también un poco cómo podemos aterrizar estas luchas, cómo podemos seguir caminando juntos y juntas por estas preocupaciones que nos están acongojando y que pasan por
todas las estrategias que ha nombrado Rómulo, reconociendo que son complementarias, que no podemos centrarnos solo en lo jurídico, sin movilización social, que a la vez lo puede respaldar, que necesitamos propuestas de territorialidad concretas para darle asidero a esos sueños. Entonces el llamado concreto es para eso, y de nuevo pues disculparnos por el inconveniente en la traducción. Justo nos tocó en este grupo, pero seguro ya va a ser algo para aprender para los otros días, y muchísimas gracias. Gracias, Andrea, por tu participación y por tu mirada, ¿no? De la necesidad que tenemos de hacer camino desde cómo se viene desde Tarapoto, ¿no? Y cuáles son los caminos que nosotros vamos a seguir, y que Rómulo nos trae este camino de 3 años que está siendo trabajado fuerte para sumarse a esta lucha en defensa de los ríos, ¿no? Entonces, Alianza Defensores de los Ríos, defensoras, qué bueno. ¿Quién más gustaría? Antonia. Antonia está con la mano levantada. Por favor, Antonia, pode hablar. Então, vejo que uma sugestão de estratégias diante do desmonte dos direitos humanos da natureza, nossos rios, uma ação de ousadia nossa, que poderia ser uma declaração dos rios da Amazônia, da Panamazônia, uma declaração dizendo o que os rios não querem mais. O que é que os rios não querem? Os rios não permitem mais. Tipo, barramento, mineração, pecuária, e por aí vai. Quer dizer, colocar os direitos de vida dos rios. Tá? Isso como uma forma de fortalecer a aliança dos rios da Amazônia, né? Como forma de fortalecimento. E também como uma forma de gerar consciência e também as pessoas ter mais, vamos dizer assim, mais poder, quer dizer, pertença, criar uma consciência grande de pertença nas comunidades de cada rio, como uma forma de resistência contra esses projetos. Né? Então, eu vejo que somos nós a voz dos nossos rios. E os nossos rios estão dizendo que não aceitam mais barramento, mineração, pecuária, enfim, tudo isso que está acontecendo que mata rios, que mata as águas, que envenena as águas e que destrói a natureza. E mata os peixes, destrói a fauna e a flora. É uma declaração. E essa declaração para o mundo serviria, então, como uma forma de mobilização, de conscientização e de pertença dos nossos rios. Ok, gracias, Antonia. Importante que, mira, ya paso la palabra a Rómulo. Peter también está pidiendo la palabra, Peter. Enseguida voy a pasar a Peter. Importante que a partir de este desafío, ¿no? De esta pregunta, ¿qué estrategias? Miren que estamos ya haciendo bien contundentes, ¿no? Para pelear, para seguir luchando en defensa de nuestros ríos. Entonces ya tenemos propuestas para ir mirando si tenemos acuerdo. Por ejemplo, Antonia Melo habla ahora de la importancia de tener una declaración de nosotros, ¿no? Una declaración en defensa de los ríos, que seamos muy explícitos en decir que la minería, las represas, la expansión de la producción agronegotóxica, ¿no? Del agronegocio, son
son males y esto no aceptamos en nuestras cuencas. Entonces es una propuesta de una declaración muy fuerte con estas posibilidades, con ese contexto, ¿no?, que estamos hablando. Entonces una propuesta que ella nos hace y ahí se pueden entonces ir complementando con las otras propuestas, como ya Andrea ha recordado, de la Alianza de Defensores de los Ríos, y ahí entonces ahora devuelvo a Rómulo para que pueda también fortalecer este debate y tenemos listo ya una mirada para hacer los acuerdos. Y después de Rómulo, Peter. Ok, Rómulo. Bueno, yo creo que hemos hecho un camino, ¿no? Desde Tarapoto hasta este momento. Un camino que nos ha permitido conocernos más, articularnos más. Yo debo reconocer que de Perú hemos aprendido mucho de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, ¿no? Hemos aprendido distintas estrategias y también hemos presentado nuestra particularidad, ¿no? Entonces yo creo que hemos caminado de Tarapoto hasta acá y ahora Mocoa debe consolidar este esfuerzo. Entonces eso debe ser un primer aspecto. Un segundo aspecto que yo quiero decir son las amenazas, ¿no? O sea, actualmente, por el hecho de la reactivación económica, se está presionando sobre los recursos naturales, ¿no? En este momento, justo en el Perú, están lanzando una propuesta para formalizar todo lo que es la minería informal. O sea, esto de sacar el oro de los ríos de cualquier manera. Quieren formalizarlo, ¿no? Y eso es por un lado, pero la minería formal, la extracción del petróleo también se quiere seguir exigiendo en todos los países para decir hay que reactivar, ¿no? Y la forma más fácil de reactivar es ir sobre los recursos naturales, sin importar qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con el agua cuando es algo fundamental. Entonces, esto es una alerta que tenemos que tener, ¿no? Y esta alerta se complementa con otra alerta que es justamente cómo determinados gobiernos neoconservadores van reafirmándose o algunos asumiendo el poder, como ahora está pasando en el Perú, que son gobiernos que no les interesa la participación ciudadana, sino quieren simplemente imponer, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar atentos porque justamente buena parte de nuestras propuestas son propuestas nacidas de la resistencia y también de la participación ciudadana. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto también en nuestras estrategias. Así como hemos hablado de las cosas positivas, tenemos que hablar de esas amenazas y ver cómo las enfrentamos de manera articulada. Por eso la fuerza de la articulación panamazónica, porque esto no es un problema que se resuelve en un solo lugar, ni en un solo país. Tiene que ser por la Panamazonía y con alianzas globales. Gracias. Gracias, Rómulo. Haciendo un refuerzo a la propuesta. Incluso en esta declaración se puede mencionar esta violación o estas tentativas y violación, ¿no?, de cambios de normas de los proyectos, como también mencionaba Gilberto, ¿no?, en estas zonas todos de Panamazonía, muchas tentativas, ¿no?, de gobiernos, de empresas, de romper con nuestros territorios, lamentablemente. Pero ahora Peter tiene la palabra. Peter de Repán. De Repán, sí, claro. Bueno, soy, sí, de la Repam. Yo quisiera hacer una pregunta a los ponentes a partir de una experiencia de formación de educación en derechos humanos y derechos territoriales en 2 escuelas presenciales que hemos realizado con líderes indígenas de la Amazonía en situaciones de conflictos en sus propios territorios. Entonces, a partir de esto, en 2 oportunidades hemos podido llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los resultados en el sentido de, sobre todo, del derecho a la consulta, el 169, para participar hemos tenido un logro bastante importante donde la misma comisión llevó el contenido de la consulta al mismo corte de la comisión, ¿no? Entonces,
Yo quisiera preguntarles sobre este tipo de derecho ambiental o el derecho de la jurisprudencia respecto a la justicia de los ríos. Peter, ¿puede aproximar un poquito más al momento que está asumiendo tu voz, por favor? Disculpe. Quisiera preguntarles Mejor. Sobre el derecho de justicia de los ríos, porque no sé mucho de la jurisprudencia y entiendo que está diferente en los diferentes países. Por ejemplo, está más avanzado en Colombia, en Bolivia y en el Ecuador que el Perú. No sé de Venezuela ni de Brasil. Entonces, ¿cómo es que las organizaciones de los pueblos originarios o las coordinaciones de los pueblos indígenas podrían encabezar las luchas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este tema específico de los ríos? ¿Me dejo entender? Bien. Muy bien. Ok. Concluido. Ok, Peter. Sí, entonces es una, de cierta forma, una pregunta, no que una duda de cómo estás esto, ¿no? En Brasil también hay siempre una fuerte movimentación para buscar defender los derechos junto a la Corte, ¿no? Hay una estrategia del movimiento social en gran parte en la Amazonía, es uno de los protocolos de consulta y consentimiento para aplicar el convenio 69 o convención 9 de acuerdo con la realidad de las comunidades. Entonces, esa es una tentativa. ¿Ok? Y ahora voy a pasar para Alfredo. Por favor, Alfredo viene de Bolivia. ¿Listo? Por favor, Alfredo, con la palabra. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. En este ánimo de plantear algunas propuestas después de conocer todo ese mapeo de luchas y resistencias por la construcción de las hidroeléctricas en la Amazonía, consideramos que es muy importante elevar con carácter de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia, una solicitud de audiencia con el fin de que se pueda debatir el tema de las responsabilidades de los bancos multilaterales de desarrollo como organizaciones internacionales en el contexto de la violación de los derechos humanos asociado a la construcción de megaproyectos en la Amazonía. Considero que es importante aprovechar todos los espacios, todos los sistemas de protección de derechos humanos para hacer la denuncia para que este tema pueda ser tratado en estos otros espacios. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Entonces, Alfredo ya hace también una proponencia de que se trabaje, ¿no? con una acción frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la responsabilización de los bancos, de los órganos de financiación de estos proyectos, de estos megaproyectos que hacen la destrucción, ¿no? Gracias, Alfredo, por su participación. ¿Quién más gustaría de hacer uso de la palabra? Por nuestro tiempo tenemos ainda unos 10 minutos para profundizarmos en ese tema, porque nuestra pregunta es amplia y nos puede nos indicar varias posibilidades, no sea de identificación del contexto y encima de todo de caminos, ¿no? De caminos que nosotros buscamos a seguir, ¿no? Y yo voy también aquí me inscribir para hacer uso breve de la palabra también en ese contexto. Yo vivo acá en Portobelo, a la orilla del río Madeira, estamos cerca de Bolivia y también de Perú por la parte del Madre Dios.
para hacer frente a este proceso de violación de derechos acá en la orilla del río Madeira. Conjuntamente con el lado boliviano tenemos construido el Comité Binacional Defensor de la Vida Amazónica en la cuenca del Madeira. En las estrategias de resistencia de nosotros tiene sido para aproximar indígenas, seringueiros, ribereños, pescadores, tiene sido campesinos, tiene sido la construcción de los protocolos de consulta para que este sea no solamente un momento de alianzas de entre pueblos, y así ya estamos con 4 protocolos de consulta construidos en esta zona, y lo que ya está siendo utilizado por el Ministerio Público Federal para hacer frente a la propuesta de las empresas que están trabajando para ENDE de Bolivia y para Eletrobras de Brasil, que quieren hacer ya las audiencias virtuales para presentar lo inventario. Y nosotros ya con esos instrumentos jurídicos de las comunidades ya estamos junto al Ministerio Público haciendo un paro en esta tentativa. Entonces eso ya es un resultado muy importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando las personas, las comunidades tienen los derechos en sus manos, tiene cómo sentirse más fuerte también para pelear. Y eso es bueno porque estamos juntando en nuestra diversidad y dificultad también lingüística, pero estamos juntando y haciendo una lucha única, pero en 2 países diferentes, pero sumando esa lucha. Y una campaña ha fortalecido este proceso, del cual Alfredo, que habló anteriormente, es parte de no a represas en la Amazonía, sino a la vida, ¿no? Entonces, de UNITAS, con ese esfuerzo, conjuntamente estamos siguiendo. Entonces, yo pienso que frente a ese gran monstruo que está ahí en nuestros ríos, esos monstruos de lo capital, de las hidroeléctricas, de las hidrovías, de la expansión agropecuaria en toda esa zona, la resistencia del pueblo pasa por el pueblo, ¿no? Y ahí tiene los órganos de justicia, pero depende de la fuerza de las comunidades. Si no, no se va a avanzar la lucha. Entonces, eso tiene sido insistentemente nuestro trabajo conjuntamente con todos y todas en esa región. Entonces, ahí creo la importancia de fortalecernos esta alianza de los defensores y defensoras de los ríos en la Amazonía. De forma muy contundente, nos aproximado mucho más, nos sumado mucho más, incluso con otras articulaciones, con otros grupos de trabajo que están en esta tarde también trabajando como la transición energética popular o por la soberanía alimentaria y nutricional, lo que es violado en toda esa dimensión de los proyectos, así como también la crisis climáticas. En fin, entonces nosotros estamos todos interligados, pero construyendo algunas propuestas más centrales para nosotros, más que vamos a caminar juntos. Yo creo que en el final de esta grande asamblea nosotros vamos a ir caminando juntos con estas iniciativas, sumándose, y vamos a construir la Amazonia que es por la vida, ¿no? Y así defendemos la Amazonía, y por eso que estamos juntos y juntas. Entonces era eso lo que quería decir ahora. Y busco aquí para ver si quién tiene alguna contribución. Tenemos muchas personas que están aquí en nuestra sala acompañando, escuchando, y pregunto. Hay Monty, que está ahí también del equipo de International Rivers, Ríos Internacionales. Tenemos miembros de comunidad por acá. Quien gustaría también de hacer ahí su contribución en este camino de resistencia frente a estos proyectos, por favor, puede encender su cámara. Y a Doris Domínguez, Doris Domínguez, por favor, Doris Domínguez, de Cobija.
Pando, y ahí después, déjame ver, y ahí después Monty, qué bueno. Doris, por favor, puede encender su cámara si fue posible, si no, puede abrir su micrófono y hablar, y así vamos acá buscando. Doris, ¿está listo? Qué bueno. Bienvenida, hermana Doris de Cobija Pando, por favor, con la palabra, 2 minutos. Ya, muy buenas tardes a todos los presentes, ¿no? Mi nombre de mí es Roxana Rea, de Bolivia. Más acerca del micrófono, por favor. Ya, muy buenas tardes, decía a todos los presentes, ¿no? La verdad, soy de Bolivia, ¿no? Mi nombre es Roxana Rea, representante del departamento de Pando. Yo voy a hablar de un tema que es el tema hídrico, ¿no? En defensa de nuestros ríos y lagos, hay en nuestras comunidades la protección, prevención para nuestros, de nuestras utilidades, nuestros conocimientos, de nuestra presente, que están preservando que los peces crucen a nuestros ríos y lagos, caigan en el casos de comercio. Hay mucha escasez, ¿no? En Perú, Bolivia, en nuestro río, nuestros peces que no crucen, y exigir, ¿no? A el cumplimiento de las leyes de nuestra madre tierra. Muchas gracias. Gracias a usted, Doris. El cumplimiento de la ley de la madre tierra tiene que ser siempre. Acá en Brasil nosotros estamos trabajando la articulación de derechos de la naturaleza, la madre tierra, en ese sentido también, mi hermana. Y bueno, sí. ¿A dónde está usted, mi hermana Monty? ¿Y quién le gustaría de hablar? Por favor, levante la mano, ¿ok? Brente ha caído por falta de energía. En Brasilia mucha lluvia, pero está intentando volver. Monty con la palabra. Malis, qué bueno verte por acá. Bienvenida. Monty, sí, ¿se puede? Sí, por favor. Estoy intentando poner la cámara, pero no sé, no me abre. Pero mientras tanto... Anteriormente usted estaba con cámara. Sí. Bueno. Primero que Tranquilo. todo, muchas gracias. Soy Monty Aguirre y trabajo con International Rivers hace mucho tiempo. Y por supuesto, siempre muy compenetrada, enamorada de la Amazonía, y he tenido la gran oportunidad de viajar y descender por muchos de sus ríos. Y bueno, yo creo que estamos en un momento muy interesante, muy importante en lo que tiene que ver con los sistemas acuáticos, ¿no? Sistemas de agua fresca, con los ríos, con el agua fresca en general. Por un lado tenemos lo que es la crisis climática, que bueno, no vamos a entrar en eso ahora, pero que está presente en todo lado. Y yo creo que, digamos, el tema del agua, el tema de la calidad del agua, y con esto también quiero decir el agua que va por los ríos, por supuesto, ese tema es muy central, muy importante para todos nosotros en este momento. Creo que tenemos bastantes oportunidades para trabajar la defensa de los ríos a través de penetrar en el conocimiento tanto autóctono, ¿no? Como de los científicos también, sobre la relación entre calidad de agua, salud, ¿no?
que usualmente estamos más enfocadas para el tema de las represas, porque, bueno, venimos de ahí y seguimos dando batallas grandes, etcétera, pero veamos qué otras oportunidades tenemos. Y yo pienso que en calidad del agua, expander ese concepto al trabajo que hacemos nos puede brindar muchísimas oportunidades porque es algo que es de interés para todo el mundo y con buena calidad del agua ganaríamos, o sea, todo estaría muchísimo mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Otra gran oportunidad que tenemos es, alguien estaba mencionando sobre la jurisprudencia que concierne a los ríos. De los derechos de los ríos. Yo creo que ahí tenemos buena oportunidad. Ya hay muchísimos casos, mucha jurisprudencia, o sea, detallamiento básicamente de la filosofía de esa conexión de naturaleza, río, ¿no? Y su representación en la corte, ¿cierto? Entonces ya se ha desarrollado bastante concepto, bastante lenguaje, un lingo, vamos a decir, hay un glosario de palabras súper importantes que tenemos que tener en cuenta. Fuera de eso, también los mismos depoimientos de las cortes. Bueno, ahí tenemos otra gran oportunidad. Ya. Gracias, gracias Monty. Sí, tenemos muchas oportunidades. Hoy es solo un aperitivo, ¿no? Ahí tenemos las ideas y ahí tenemos los momentos ainda de toda la asamblea y las autogestionarias. O sea, estamos construyendo un camino acá, ¿no? Entonces, por eso es un camino de vida y no de muerte, de resistencia. Qué bueno. Entonces, tenemos ahora el tiempo de poco menos de 10 minutos. Entonces, si hay más alguna persona que le gustaría de hacer una intervención en esa dirección, nuestra relatora había caído su internet porque Marlis también estaba con problemas, mucha lluvia allá, y Brenti también, pero volvió. Algunas personas habían caído y acá y dejando la mensaje de que el problema con tiempo, internet y así. Bueno, qué bueno que están volviendo. Y Ana, ¿estás todo bien ahí? ¿Has voltado? ¿Has resolvido el problema? Yo creo que sí. Y entonces, para recuperar aquí brevemente para Yana, que volvió, nuestra relatora. Entonces, Monty hablaba acerca de estos grandes desafíos y de esas peleas, ¿no? De esas luchas para garantizar los derechos de los ríos, la calidad del agua como un punto muy importante que tenemos que asegurar. Y nosotros, Monty, en esta temática en Nazaret, en mi comunidad cerca, empezamos en inicio de ese año el proceso de discusión colectiva para la construcción de un comité popular de defensa de la agua en el Bajo Río Madera, pero con la pandemia todo se quedó, ¿no? Así como todo. Y ahí ahora vamos a tener que ver cómo volver a hacer ese proceso de movilización que estaba fluyendo bueno, ¿no? Entonces es muy importante pensar eso en la defensa de la calidad de agua por los pueblos locales, no por esos comités populares. Y así es bueno. Como también reforzaba Monty, entonces vamos a ver cómo vamos afundilando, vamos llevando esas propuestas para nuestra partilla, ¿no? Ahora, y ahí volvemos a las iniciativas y después en los autogestionarios. ¿Alguien más gustaría de completar algo en este final de tiempo de nuestro trabajo? Tenemos 5 minutos, o creo que 2 o 3, porque después tenemos que volver después tener la plenaria de nuestros grupos, ¿no? Entonces, Yana, le pregunto, Yana apareció aquí en el vídeo, hay conseguido tomar nota de estos. Ahora, no te preocupes en tener todo organizado ahora. Importante tener la base de las propuestas, de la discusión para presentar los resumen a los grupos, ¿no? Y los demás grupos. Y ahí después organízase mejor esto para encaminar a
a la equipe de coordinación. Entonces ahí sí vamos mejorando la complementud de los documentos, ¿no? Completud. Gracias, Yana, entonces, por tu trabajo intenso. ¿Alguien quiere hablar algo en el sentido ainda de nuestra estrategia de enfrentamiento a esos desafíos? Bueno, Brent había salido por problema y ya consiguió volver, ¿no? Diga, hermano. Yo quería decir algo. Sí, por favor, Rómulo, siga. Sí, yo creo que la calidad del agua, ahora justamente en un tiempo que el tema de salud se ha vuelto muy importante, ¿no? A pesar de que por la reactivación económica se quiere violentar otra vez nuestros recursos naturales, yo creo que es un tiempo donde por el cambio climático, los desequilibrios ecológicos, el tema de la salud va a estar en la orden del día. Y entonces, por lo tanto, el agua es algo fundamental. Es parte del alimento, es parte de la vida, y yo creo que hay que hacer un trabajo educativo muy fuerte sobre eso, ¿no? En ese sentido es muy importante estas campañas que estamos levantando también de ríos limpios y ríos libres, ¿no? Entonces, esto que de repente en distintos países se puede llamar de otra manera, también tenemos que unirlas en este esfuerzo de también sensibilización y movilización, ¿no? Gracias. Ok, gracias, mi hermano. Deja mirar acá si hay alguna, porque como estamos en varias aquí pantallas, tengo que abrir para ver si tiene más alguien que quiera hablar algo. Oi, Iremar. Aquí no. ¿Aló? ¿Hoy? Flávio, por Iremar. favor. Oi. Siga. Flávio Montiel. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Iremar e todas as pessoas aqui reunidas. A Antônia Mello. E eu falo aqui pela International Rivers também, faço parte da equipe do Brent e da Monte. Apenas para colocar mais um ponto com relação à estratégia, dentro do que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que reúne a parte toda jurídica, nós estamos trabalhando com alguns estudos que possam, inclusive, servir de subsídio para reforçar os instrumentos legais que nós estamos trabalhando aqui no Brasil. Então, existe aí uma necessidade de você articular dentro dessa estratégia informação, subsídios que possam contribuir para fortalecer os movimentos sociais, mas também que possam servir de subsídios para a elaboração de projetos de lei, a elaboração de instrumentos legais e também subsídios para os tomadores de decisão. Então, nós estamos... Travou a sua internet. Flávio? Flávio. Oi. Flávio. Sim. Volta um pouquinho aí quando você falava sobre fortalecer os movimentos sociais e também os instrumentos jurídicos, porque daí deu a travada aí. Pois não. E por quê? Há um consenso, nós fizemos uma reunião semana passada com aproximadamente 32 pessoas, com 28 organizações, em torno do debate sobre proteção de rios. E ficou claro que, no Brasil, para que a gente possa se colocar de forma mais forte, mais presente, né, em relação à proteção e à justiça socioambiental, é necessário que a gente fortaleça esses instrumentos, que passam tanto pela estratégia, e para que a gente possa fortalecer isso, é necessário que esses estudos aprofundem e cheguem na mão também dos tomadores de decisão, para que eles possam perceber e entender a real dimensão, né, pelo impacto que hoje as populações tradicionais, populações indígenas e os próprios rios sofrem, né, estão vivendo. Então, só para terminar, eu achei muito interessante a proposta da Antônia Mello de fazer uma declaração dos rios, porque é nesse sentido, dos direitos da natureza, é que nós estamos avançando também aqui nas nossas discussões. Obrigado aí, desculpa por ter falado um pouco mais. Muito bem.
Muito obrigado a cada um e cada uma que fez a sua... Muchas gracias a cada uno y cada una que ha hecho su charla, su contribución. Tenemos también algunas propuestas ahí. Gilberto ha colocado trabajar las cartografías sociales, ¿no? Sería muy interesante en esta región amazónica para el fortalecimiento de las comunidades. Entonces, incluso, Gilberto, los protocolos de consulta, el proceso metodológico es una construcción de una cartografía, un proceso en ese sentido. Entonces, creo que, listo, tenemos que dar seguimiento a este proceso de construcción. Lo que Flavio decía, que esa articulación derecho de la naturaleza en Brasil, articulación derecha a la naturaleza, a la madre tierra. Ha construido subsidios, informaciones para fortalecer no solamente los movimientos sociales, pero también como los instrumentos jurídicos junto a los que están en las instancias de decisión. Entonces es muy importante, un proceso que está en construcción, que hay mucho esfuerzo jurídico, pero también social para que tengamos buenos resultados acá. Bueno, con eso, Andrea, estamos con tiempo. ¿Listo, no? Ya estamos con tiempo ya completo. Y, efectivamente. Efectivamente. Entonces, tenemos pueden mirar que estoy colando acá en el chat los links por donde vamos a volver, ¿no? Para la sala conjunta. ¿Esto, Andrea? Gracias, Iremar. Solamente quisiéramos que nos recordaran que Iana pudiera, cuando llegue a la plenaria, que pueda levantar la mano o que ponga antes de su nombre expositora para que se le pueda dar el rol de moderadora y pueda hacer la intervención sin inconvenientes técnicos. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, y pues seguimos entonces ya en la plenaria. Gracias. Sí, gracias, Andrea. Entonces, tenemos ese link en chat donde pueden accesar para volver. Y ahí Ana entonces va a hacer un resumen ahora y ahí después, entonces con más tiempo, poder escribir todo hay una tabla que presentada por la coordinación, a donde vamos a tener, y después puedo también contribuir con mis anotaciones para que tengamos esto como un registro también de nuestra discusión más condensado. Pero ahora es solo un resumen de esas propuestas, incluso invitando porque día 14 tenemos las iniciativas y la estaremos nosotros, la iniciativa de Defensa de los Ríos. E invitamos todos y todas para estar con nosotros también día 14 y así vamos dando seguimiento en este proceso. ¿Ok? Gracias a todos y todas. Digamos entonces para la cámara. Chao. Até otra sala. Chao. Vamos lá. Por la vida, defendemos la Amazonía.